Se habla de la cuestión de medio ambiente, cambio climático y bienes nacionales. Junto con darle la bienvenida a todos los presentes, aclaro que el senador Urresti me ha pedido que inicie la sesión. Él viene en camino, estaba en otra actividad, pero para no retrasar a la ministra, los invitados y la temática es que decidí provisionalmente asumir la presidencia para abrir la sesión, si le parece. ¿Ya? Permanente. Bien. Sí, la cuenta, señora secretaria. Sí, presidente. La cuenta es una solicitud de audiencia del señor Arturo Clement, presidente de Salmón Chile, quien quiere exponer sus observaciones al proyecto de ley que está en tabla, que tiene que ver con el fortalecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente. Bien, Nada más, presidente. Vamos a dejar el tema de la audiencia para ser abordado en su conjunto, su oportunidad, pero se toma debida cuenta de la misma. ¿Ya? Si no hay más cuenta, hoy día estamos invitados, o sea, estamos convocados para controlar. Voy a tirar los invitados. ¿Ya? Bien, qué bueno. Ricardo Bien. II el breve. Ya, vamos a esperar que el presidente salude a todos los asistentes. Si no se preocupe, tómese su tiempo, yo lo he reemplazado lo más bien acá. Bien. Retomamos, disculpar que estábamos terminando en la Comisión de Constitución con Carlos Monte el Breve, que expuso junto al CDEUS de la Católica. Habían dos proyectos bien interesantes y tuvimos que quedarnos en eso. Reiterar, ya se dio la cuenta, saludar a la ministra, a la superintendenta. El ex superintendente Carlos Franz se comunicó en la mañana que estaba con un tema médico, si podía conectarse, y veo ahí a Cristóbal para poder hacer. Están por Zoom, mejor aún, cuando llueve todos se mojan en esta ciudad. A Cristóbal, si le parece, o salvo que la ministra o la superintendenta quiera hacer alguna pequeña introducción, no, escuchemos directamente a los invitados. Don Cristóbal tiene la palabra. Senadores y senadoras, la verdad es un privilegio poder asistir a esta sesión. Me hubiera encantado estar presencialmente, pero me fue imposible. Pero sin más, quería compartir algunas de las ideas sobre el proyecto de ley que está en tramitación. Como breve mensaje, creo que este proyecto de ley es un proyecto extremadamente necesario, una institución que requiere y ha continuado fortaleciéndose durante esta administración, y esperamos que esta tramitación de este proyecto de ley sea obviamente una nueva etapa en el crecimiento y fortalecimiento de la superintendencia. No sé si pueden ver las láminas que yo compartí a la comisión. No están proyectadas, tal vez lo tenemos en la tablet o están... ¿Está en la tablet? Sí, pero adelante, lo seguimos acá en la tablet. Sí, podemos proyectar. Perfecto. Tiene razón, Perfecto. porque el Ejecutivo no lo tiene. O salvo que te lo compartamos. Ahí está, sí. Perfecto. Bueno, la siguiente. Solo recordar que la superintendencia es una institución fiscalizadora y sancionadora, pero nació en un contexto especial, en un contexto posterior a la crisis, a la catástrofe ambiental en la comuna de Freirina, donde la institucionalidad no estaba disponible, no existía. Y uno de los mensajes del Congreso, ¿cierto?, al aprobar la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fue darle atribuciones cautelares, ¿cierto?, para controlar el riesgo ambiental. La siguiente, por favor. Y esto se traduce en que la siguiente. Parece que no cambia. Esto se traduce en que instalaciones hoy en día que tienen la misma situación ahora pueden ser fiscalizadas
¿cierto? Como este es un caso emblemático en la comuna de San Javier, donde se fiscalizó, ¿cierto? La siguiente, por favor. Eh, Luego se le exigieron medidas de control y mediante esto, la siguiente, por favor, se lograron controlar los riesgos y subirle el estándar ambiental a proyectos que no contaban con las instalaciones necesarias. Entonces, pasamos de una situación donde no existía institucionalidad disponible a una donde existen, pero requieren ser mejoradas las herramientas disponibles. Y las herramientas con que dispone la superintendencia entonces trascienden la multa, es bueno siempre recordarlo, y este proyecto de ley avanza en incorporar nuevas herramientas o formalizarlas más bien, que tienen que ver con las vías alternativas de gestión, que es algo que ya está ocurriendo hace varios años, pero que en este proyecto de ley profundiza y regla de mejor forma, por lo que sin duda esto fortalecerá la protección ambiental en Chile. La siguiente, por favor. Y otro mensaje es que este proyecto de ley nació de una comisión de invitación a un grupo de expertos en esta misma comisión, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado. Convocó a diversos expertos en la materia que generaron 100 propuestas para fortalecer la superintendencia, y la nueva administración entrante tomó algunas de esas referencias y presentó el proyecto de ley que está ahora en trámite. También le dio continuidad a las herramientas de inteligencia artificial, inteligencia ambiental, con que la superintendencia cuenta, por lo que hoy en día la superintendencia está en un mejor pie que hace algunos años. La siguiente, por favor. Yo me voy a enfocar en un breve análisis del proyecto de ley en su estado actual, pero es interesante reforzar que las propuestas que incluye sí de todas maneras permitirían mejorar la gestión de la SMA, que también que el primer trámite acogió varios de los comentarios que hicieron diversos diversos invitados, aunque todavía en mi opinión se requieren algunas precisiones. Y hay algunas mejoras, sobre todo en la gestión de denuncias y en lo que tiene que ver con la oportunidad para realizar la investigación que pudieran ser profundizadas, y otras que tienen que ver con reforzar el seguimiento ambiental, que es otra de las herramientas con que cuenta la Superintendencia de Medio Ambiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, brevemente, yo tenía algunas propuestas ya al articulado, ¿cierto? En primer lugar, una de las medidas más poderosas y nuevas con que contaría la SMA de aprobado este proyecto de ley tiene que ver con el ejercicio de medidas cautelares para ante situaciones de riesgo ambiental, pero no necesariamente cuando se ocurre una infracción asociada. En este momento, la exigencia para aplicar medidas cautelares es copulativa, se requiere que haya una hipótesis infraccional y además ocurra un riesgo grave al medio ambiente, y ante esa situación recién la SMA puede actuar. Con esta modificación la superintendencia podría actuar ante cualquier riesgo. Sin perjuicio de eso, a mí me gustaría agregar que sería conveniente incorporar a modo de artículo transitorio, en primer lugar, la necesidad de que los proyectos previos al sistema de evaluación de impacto ambiental se registren en el sistema de seguimiento ambiental de la SMA. Es conveniente saber al menos el universo o un número cercano a universo de los proyectos que pueden generar algún tipo de riesgo, y además solicitarles al menos la presentación de un plan de emergencia y contingencia. Podría sumársele, como existe en otras legislaciones, la presentación voluntaria de un programa de adecuación medioambiental, pero cuyo ejercicio es vinculante. Esto permitiría orientar la aplicación de esta medida cautelar a un universo más completo de sujetos fiscalizados,
y por ende también velar por el cumplimiento ante contingencias y emergencias, que es la principal razón de esta medida. Adicionalmente, sugeriría incluir la posibilidad de reclamar esta acción ante el Tribunal Ambiental. La manera de justificar riesgo puede ser bastante discrecional y debiera dársele la oportunidad de ser escuchados en el tribunal a los que crean que no se reúnen los argumentos para justificar una acción tan gravosa como, por ejemplo, una detención. La siguiente, por favor. La siguiente propuesta tiene que ver con la aplicación del daño ambiental. Ahí está mal el título, no es medidas cautelares, sino que tiene que ver con planes de reparación. Se desarrolla de mucho mejor forma la ley actual, los planes de reparación en este proyecto de ley. Y un tema que me llamó la atención tiene que ver con la posibilidad de allanarse ante una formulación de cargos cuando se le imputa daño ambiental a un sujeto regulado. En ese caso, solo recordar que el Código Penal, en su artículo 308, tiene la figura de de delito ante daño al medio ambiente, por lo que allanarse en sede administrativa pudiera ser perjudicial para ese titular en sede penal, por lo que, al igual que en otros delitos que están en este mismo proyecto de ley, quizás sería conveniente considerar un atenuante muy calificado o calificada en el caso del titular allanarse a un cargo por daño ambiental y, por supuesto, reparar adecuadamente lo sucedido. La siguiente, por favor. Otro tema importante que salió de esta comisión de expertos convocada por el Senado y que en la práctica se desarrolla a través de medidas cautelares es la posibilidad de restablecer la legalidad posterior a una sanción. Se da el caso de empresas que se sancionan y luego mantienen el comportamiento separado de la ley y de la norma, por lo que en el proyecto de ley se incluye la posibilidad de dictar medidas de restablecimiento de legalidad. Solo una sugerencia, yo complementaría que estas deberían ser proporcionales para evitar, por supuesto, acciones demasiado gravosas en el caso de no ser necesarias estas para volver al cumplimiento normativo. La siguiente, por favor. Otro tema que se mantiene del proyecto de ley original es la exclusión de la posibilidad, ante una elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, de rearcir este tipo de situaciones mediante un programa de cumplimiento que involucre la evaluación ambiental del proyecto en forma y fondo. Para esto, obviamente aquí se incluye una limitación al actuar de la superintendencia de no aceptar programas de cumplimiento cuando se dé el caso de elusión, salvo proyectos de infraestructura crítica u otros que generen efectos negativos al medio ambiente. Solo destacar que esto pudiera generar una paralización extendida de muchos proyectos que se encuentran en esta situación actualmente, por lo que se debiera revisar si esta medida es necesaria o eventualmente darle un plazo, obviamente, a empresas para evaluarse, considerando los tiempos de tramitación en el sistema de evaluación de impacto ambiental pueden ser bastante extenuantes y largos, por lo que es importante considerar eso en el caso de que tengamos un número importante de proyectos que recurran a regularizar su situación. La siguiente, por favor. Y eso sobre propuestas de mejoras, pero igual yo destacaría que hay algunas oportunidades que quizás deberían ser consideradas en el Senado para incluir en esta tramitación del proyecto de ley, que sin duda mejorarían el accionar de la superintendencia. La primera es que, si bien se incorpora un procedimiento simplificado para sanciones leves,
Hay muchas de ellas cuya fiscalización es automática y cuya sanción también podría hacerlo en lo que se conoce como un esquema de tarificación. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, considera esto para sus normas de emisión y para todos los temas que tienen que ver con los mercados de dióxido de azufre, de óxido de nitrógeno y otros temas que son recurrentes y masivos, donde la sanción se aplica de manera automática y está previamente tabulada y solo se considera la capacidad económica del infractor como una de las circunstancias a considerar para establecer esa sanción, lo cual aceleraría muchísimo la fundamentación de la superintendencia. Y lo segundo es que no se permite la etapa de descargos en sede administrativa y obviamente se envía directamente esto al Tribunal Ambiental si alguien quisiera reclamar esa sanción. Con esto se puede abarcar un volumen importante de sanciones que tienen que ver con desviaciones menores, como bien se refiere al proyecto de ley para vías alternativas, y que pudieran limitarse a una nueva categoría de sanción, infracciones menores, en un rango más acotado de unas 100 UTA en mi propuesta, pudiera ser incluso menor. Hay muchas sanciones de muy baja entidad que involucran un esfuerzo administrativo importante por parte de la superintendencia y que la verdad pudieran resolverse de manera más expedita. La siguiente, por favor. Otra oportunidad tiene que ver con reforzar el seguimiento ambiental. El proyecto de ley incorpora algo que ya existe, pero ahora se formaliza por ley, que es la capacidad por resolución fundada de pronunciarse sobre las obligaciones de seguimiento de las RCA. El proyecto de ley exige un informe previo de un organismo con competencia ambiental. En mi experiencia, esto puede retrasar el pronunciamiento de la superintendencia bastante y esto no debiera ser obligatorio, pudiera ser facultativo. Y además, algo que no está en el proyecto de ley debería ser revisar las atribuciones de carácter general del artículo 3, que tienen que ver con las atribuciones de requerimiento de información y su contracara, que tiene que ver con las plataformas informáticas de la super. En este momento se están utilizando esas atribuciones en instrucciones de carácter general de la superintendencia, en una lectura armónica e integral de la ley, pero no necesariamente están recogidas de manera explícita, por lo que pudiera ser necesario explicitar la capacidad de la superintendencia de requerir información a los sujetos regulados en la forma y modo que estime conveniente para sus funciones y obviamente proponer nuevas obligaciones más allá de las que se establecen en las resoluciones de calificación ambiental. La ley REP incluye esta posibilidad, la posibilidad de la superintendencia de exigir nuevas obligaciones de seguimiento y monitoreo que pueden facilitar la fiscalización remota. También pudiera ser interesante facultar a la superintendencia de interpretar los instrumentos de carácter ambiental en materia de seguimiento y monitoreo. Normalmente esto recae en el Ministerio del Medio Ambiente o en las COEVA, y eso también retrasa el accionar de la superintendencia y se superpone con las atribuciones generales que esta ya mantiene. Y finalmente, dado que la Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo del Estado con mayor volumen de información ambiental por lejos, y considerando que la información ambiental es un derecho humano, acá estamos hablando del acceso a información, algo que se recoge muy bien en el Acuerdo de Escazú, debiera ser una obligación de la superintendencia mantener transparencia activa de sus bases de datos y documentos, y esto incluye informes de seguimiento que ya están públicos, e incluso debiera ser actas de fiscalización, en mi entender, también disponibles para el público para comprender y conocer los avances en distintas investigaciones que realiza la superintendencia. La siguiente, me quedan solo dos láminas. La siguiente tiene que ver con los plazos para iniciar el procedimiento sancionatorio. El proyecto de ley en su primer trámite mejoró sustantivamente
la exigencia de plazos en distintas etapas para la gestión de denuncias, para la resolución de un programa de cumplimiento, entre otras, pero nada se menciona en el plazo que debiera existir desde que se emite un informe de fiscalización ambiental por parte de los equipos de fiscalización de la superintendencia. Estos siempre se derivan a los equipos de sanción y debiera exigirse un plazo no superior a 3 meses para que el fiscal instructor decida si iniciar un procedimiento sancionatorio o publicar el informe considerando que este no tiene hallazgo. La verdad, en ese intervalo es donde se extienden los plazos de manera extrema y sería importante que el Senado establezca un plazo al respecto. Mi última lámina tiene que ver con un tema que no se ha hablado tampoco y que es una anomalía en la ley de la SMA, la ley orgánica de la SMA, y tiene que ver con la exclusión de algunas empresas de servicios sanitarios de su supervigilancia y control en lo que tiene que ver con normas de emisión. Es el único sector regulado, hay otros sectores regulados por otra superintendencia, como el sector eléctrico, que también son regulados en materia ambiental por la SMA, y el sector sanitario está excluido. Sería positivo avanzar en derogar este artículo y que a todas luces es innecesario a la vista de la institucionalidad ambiental de hoy. Esa es mi presentación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. No sé si hacemos las preguntas inmediatamente o esperamos la presentación de... ¿Está el señor Cristian Franz? ¿Está Cristian Franz? Sí. Yo sugiero que escuchemos a Cristian Franz y así hacemos una preguntas cruzadas. Ahí veo a don Cristian Franz. Tiene la palabra don Cristian. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, señor presidente. Y por su intermedio, buenas tardes a los señores senadores presentes, la ministra, a la superintendenta también. Agradezco mucho la invitación. Desafortunadamente, como dijo el presidente, cuando llueve todos se mojan y me tocó sufrir los estragos. Estoy con un poco de fiebre incluso, así que estoy haciendo un esfuerzo supremo por aportar en algo. A ver, yo lo primero que me gustaría es poner en contexto este proyecto de ley, señor presidente, porque creo que es súper importante tener en cuenta que la superintendencia es una institución que a mi juicio ha tenido un impacto profundo en el desempeño ambiental en Chile. Creo que a lo largo de estos 12 o 13 años de funcionamiento, la superintendencia ha representado sin duda, y particularmente desde su instalación y sus primeros años de funcionamiento, un punto de inflexión. Hay que recordar que antes de la existencia de la superintendencia, el nivel de cumplimiento de la normativa ambiental era extraordinariamente bajo. Fundamentalmente por dos razones: porque había una falta de especialización, no se contaba con una institución dedicada exclusivamente al tema, la fiscalización la hacía la misma autoridad evaluadora, la CONAMA de esa época, y en segundo lugar porque no se contaba con herramientas de control y con un régimen sancionatorio, digamos, verdaderamente disuasivo. El régimen de multas que existía en esa época era irrisorio. Entonces, cuando la super irrumpe, por decirlo así, la institucionalidad ambiental, lo hace, ¿no es cierto?, con fuerte respuesta sancionatoria. Y esto generó, a mi juicio, un efecto disuasivo y una respuesta inmediata en los titulares de proyectos. Fue bastante claro que a partir de esos primeros golpes, por decirlo así, sancionatorios, comenzaron los titulares masivamente a revisar su desempeño en materias ambientales. Comenzaron a instaurar sistemas de seguimiento y de control interno con el objeto de prevenir incumplimientos y por esa vía, evidentemente, evitar las fuertes sanciones que comenzaron a ser aplicadas. Entonces, esto en sí mismo yo creo que fue un aporte tremendamente significativo. Yo creo que el hecho de haber incorporado en la gran reforma institucional del 2010 la creación de la superintendencia, siguiendo las recomendaciones de la OCDE por lo demás, fue
un paso decisivo en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad. Incluso más me atrevería a decir que la superintendencia es tal vez la institución más incidente de nuestra institucionalidad en términos del desempeño ambiental de los regulados. Y por lo mismo hay que cuidarla y hay que reforzarla a la luz de la experiencia que se ha, digamos, reunido a lo largo de estos años. Me parece en ese sentido que este proyecto recoge buena parte de las lecciones que se han, que se han aprendido, digamos, a lo largo de este tiempo, recoge las demandas y las necesidades que hemos visto en términos de su fortalecimiento y perfeccionamiento, y en general presenta, ¿no es cierto?, propuestas que son necesarias, efectivamente, de implementar y que merecen ser examinadas en el contexto, eso sí, de lo que es la naturaleza de una institución que debe cumplir, por una parte, un rol fiscalizador y sancionatorio, pero también un rol importante en materia de promoción del cumplimiento, que yo creo que son los dos pilares, ¿no es cierto?, fundamentales de la superintendencia: la fiscalización y la sanción, es decir, la disuasión, y por otro lado también la promoción del cumplimiento de una institución que tiene que estar de alguna manera contribuyendo proactivamente a el mejor desempeño ambiental de la comunidad regulada, digamos. Dicho eso, yo diría que a ver, ya durante el periodo en que a mí me correspondió ejercer el cargo, se comenzó a advertir que habían instrumentos tales como la autodenuncia, por ejemplo, y los planes de reparación que carecían de los incentivos adecuados para impulsar su uso por parte de los regulados. Es evidente que la autodenuncia es una herramienta que no está completamente subutilizada, que yo creo que no cuenta con los incentivos adecuados para ser empleada, a pesar de que pudiera ser una herramienta muy, muy útil en la línea justamente de la promoción del cumplimiento, más que de la línea sancionatoria. Del mismo modo, también se aprecian restricciones en la ley en relación con el ámbito de las competencias de la superintendencia que hacen imposible su intervención en situaciones de emergencia. No hay ninguna otra institución del Estado, ¿no es cierto?, que posea la facultad ni la competencia técnica para hacer estas intervenciones en situaciones de emergencia. Con lo cual, el resultado práctico, ¿no es cierto?, y paradojal es que termina quedando en el abandono y la indefensión la comunidad afectada por una situación de emergencia. La obligación impuesta a la superintendencia de fiscalizar, por otro lado, todas las normas de emisión, ¿no es cierto?, que en un inicio pudiera ser algo que uno dijera, bueno, esto es coherente y es consistente porque se le vamos a entregar la responsabilidad de fiscalizar las normas de emisión, no podemos excluir ninguna de ellas, ¿no es cierto? Pero eso nos obligó o obliga hasta el día de hoy a la superintendencia a fiscalizar y hacerse cargo, digamos, de las denuncias por ruidos molestos, incluyendo aquellas, ¿no es cierto?, que tradicionalmente habían sido dirigidas a los municipios o a carabineros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ruidos molestos generados por, no sé, eventos sociales o actividades públicas, incluso, ¿no es cierto?, instancias de culto o de recreo en general. Entonces, el nivel de denuncias, como ustedes saben, es extraordinariamente alto en materia de ruido. Yo tengo entendido que alrededor de la mitad de las denuncias que recibe la superintendencia en la actualidad corresponden a denuncias relativas a ruido, y de ese porcentaje, la mitad corresponde a denuncias relativas a ruidos molestos generados por, digamos, el vecindario, por decir así, y no necesariamente por actividades industriales. En consecuencia, también ahí hay un aprendizaje, hay un elemento que yo creo que es de larga data nuestro reclamo, en el sentido de que no tiene ningún sentido que la superintendencia se haga cargo de este tipo de denuncias. Y por lo tanto, yo celebro, ¿no es cierto?, que este proyecto venga a corregir esta situación y reconozca que este tipo de denuncias deben
ser devueltas, digamos, al ámbito de donde nunca debieron haber salido, que es el ámbito municipal. Ahora bien, entrando un poquito más en detalle en algunos aspectos de este proyecto, me gustaría en primer lugar señalar lo que representa este proyecto en términos de avance respecto a las medidas cautelares, por ejemplo. ¿Ah? Yo considero que es un gran avance incorporar la posibilidad de que la Superintendencia del Medio Ambiente dicte una medida urgente y transitoria de suspensión de funcionamiento, por ejemplo, en el caso de los proyectos con RCA, pero en casos de riesgo inminente o de afectación grave al medio ambiente, y no necesariamente de daño. En general, de lo que se trata es de poder actuar a tiempo. La oportunidad en esto lo es todo. Entonces, si estamos esperando que se genere un riesgo inminente de daño, yo creo que estamos poniendo demasiado alta la vara para el actuar de la superintendencia. En consecuencia, me parece bien que pudiera la facultad, por decir así, en el caso de estas medidas urgentes y transitorias, asumirse ya desde la existencia de un riesgo inminente o de afectación grave al medio ambiente o a la salud de las personas. Desde luego, también es extraordinariamente interesante la propuesta que le entrega a la superintendencia la facultad de dictar medidas urgentes y transitorias en el caso de actividades sin RCA o sin autorizaciones de funcionamiento, como lo denomina el proyecto. Son muchísimos los casos, ¿no es cierto?, de situaciones en las que la superintendencia se ha visto impedida de actuar por la inexistencia de un instrumento de gestión ambiental que la habilite. Sin ir más lejos, los episodios, ¿no es cierto?, de severa contaminación en Quintero y Puchuncaví del año 2018, los que venían de antes y que subsisten hasta el día de hoy, en la medida en que no se cuenta con instrumentos de fiscalización ambiental como por ejemplo una RCA, ¿no es cierto?, que uno le pudiera exigir a un titular o suspender, ¿no es cierto?, o la autorización de funcionamiento. Bueno, esto significa que la superintendencia está atada de manos y no puede, ¿no es cierto?, actuar de manera oportuna. Por lo tanto, incluir ahora la facultad de que la superintendencia igualmente pueda suspender el funcionamiento, digamos, de una actividad industrial, aunque ésta no cuente con un instrumento de gestión ambiental, a mí me parece un avance significativo. Por lo demás, hay que recordar que esta incorporación, digamos, de esta propuesta de incorporar esta facultad, en realidad viene a dotar de fundamento legal a una obligación que tanto la jurisprudencia administrativa de la Contraloría como la jurisprudencia de los tribunales, ¿no es cierto?, ya han señalado, y que es que la superintendencia debe actuar siempre y en todas circunstancias en las que se presente una situación de riesgo inminente de afectación al medio ambiente o a la salud de las personas. Ya he dicho también, tanto Contraloría como tribunales, que la superintendencia no puede inhibirse de actuar argumentando la falta justamente de un instrumento de gestión ambiental de su competencia. En consecuencia, esta reforma, digamos, esta propuesta, como digo, se hace cargo de una advertencia que ya le ha sido hecha en varias oportunidades por la Contraloría y los tribunales en esta materia. Así que yo lo considero, como digo, un avance significativo. Tener una institución que sea capaz de dar una respuesta oportuna en situaciones de emergencia, cualquiera sea el régimen, digamos, autorizatorio o de otra naturaleza con que cuente un determinado titular, es significativo. Como dije, no hay otro organismo dentro de nuestro modelo institucional ambiental que pueda actuar frente a una afectación grave del medio ambiente o a la salud de las personas. Por lo tanto, si no se le entrega a la superintendencia la facultad de intervenir, en la práctica, el Estado está abdicando de su obligación de velar por el cuidado del medio ambiente y la salud de la población, que es una obligación constitucional, como saben. Ahora, la intervención de la superintendencia, y permítame
explayarme un poco en esta materia porque yo la encuentro fundamental. Tuvimos no solo los episodios de Quintero Puchuncaví, tuvimos el derrame de petróleo en la bahía de Quintero el año 2015, tuvimos derrames de petróleo en Isla Guarelo el año 2019 y así muchísimos casos en que ocurrieron situaciones de emergencia que pusieron en riesgo, incluso generaron daño ambiental y no pudimos actuar y la superintendencia no ha podido actuar y eso evidentemente hay que corregirlo. Como no tenemos otro organismo, como decía, en nuestra institucionalidad que pueda hacerse cargo de esto, yo creo que la intervención de la Super se justifica por la necesidad de enfrentar la emergencia gestionándola. Se trata de una tarea que es distinta, pero es adicional al carácter de autoridad fiscalizadora y sancionadora. Por lo tanto, tampoco deben confundirse los planos de acción, porque una cosa, ¿no es cierto?, es que en materia de fiscalización y sanción la Super quede sujeta a un ámbito de competencia acotado a los instrumentos de gestión, pero otra completamente distinta es la labor de respuesta frente a situaciones de emergencia ambiental, que deben ser abordadas en forma inmediata y para lo cual hay que habilitar a la Super. En nuestro país han ocurrido y seguirán ocurriendo situaciones de emergencia ambiental y frente a ellas resulta incomprensible que la autoridad no pueda intervenir debido a un vacío normativo. Es un despropósito completo que la autoridad ambiental chilena, que tiene las competencias técnicas para hacerlo, se vea impedida, ¿no es cierto?, de actuar frente, por ejemplo, como decía, el caso de derrames de petróleo en Quintero. Ahora, dicho lo anterior, y siendo la modificación imprescindible, la solución propuesta tiene un elemento que a mi juicio es necesario revisar y examinar con detalle para no anular los beneficios que busca traer. Por de pronto la propuesta introduce un concepto novedoso que es el de los instrumentos de carácter ambiental. Hasta ahora la facultad de la superintendencia para dictar medidas urgentes y transitorias se materializa en la suspensión de las autorizaciones de funcionamiento otorgadas en la RCA, ¿verdad? Estoy pensando en la primera hipótesis, en la hipótesis de suspender funcionamiento en el caso de proyectos con RCA. Entonces ahora se habla de la posibilidad de suspender funcionamiento de proyectos que cuenten con cualquier tipo de autorización de funcionamiento, sea en RCA o no. Yo creo que sería importante y deseable que se explicitara, ¿no es cierto?, qué se entiende por lógica en la ley, por los instrumentos de carácter ambiental. ¿Cuáles de ellos son los que otorgan autorizaciones de funcionamiento? Y cuyos efectos, por lo tanto, pueden suspenderse. Por ejemplo, caben dentro del concepto de instrumentos de carácter ambiental que otorgan autorizaciones de funcionamiento los permisos ambientales sectoriales, los permisos de contenido exclusivamente ambiental, los de contenido mixto, o los permisos otorgados a nivel sectorial antes de la vigencia del CIA, por ejemplo. Yo creo que los instrumentos de carácter ambiental así establecidos, digamos, en términos genéricos, puede llegar a constituir un concepto jurídico de esos que conocemos como indeterminado y que nos pueden generar problemas después a la hora de interpretarlo, interpretación que va a ir a parar indefectiblemente a la justicia, en este caso a los tribunales ambientales, y con eso vamos a poner en aprietos, digamos, y vamos a poner en tela de juicio la efectividad de la norma que queremos incorporar, ¿verdad? Porque en este caso, como dije, de lo que se trata es de que la intervención sea oportuna. Por tanto, si vamos a ir a tener que ir a tribunales a discutir si el instrumento de autorizatorio que se está queriendo suspender tiene o no tiene la naturaleza de un instrumento de carácter ambiental, estamos en un problema. Yo creo que en ese sentido, como digo, que sería importante poder definir de qué estamos hablando cuando hablamos de instrumentos autorizatorios distintos de la RCA, claramente, o que la incluyan, pero que puedan eventualmente considerar otros. En relación con la facultad de actualizar las obligaciones de seguimiento, se incorpora, ¿no es cierto?, esta letra X al artículo 3º, con el objeto de que la superintendencia pueda, de oficio o petición de parte, pronunciarse sobre las obligaciones de seguimiento establecidas en una RCA, ¿verdad? Yo creo que esta es una propuesta que beneficia a todos los actores del sistema.
incluyendo, por cierto, a los titulares, pero también a la propia institución. No es poco común que las condiciones iniciales establecidas en materia de seguimiento requieran ser revisadas y actualizadas a la luz de la nueva información o de los cambios experimentados en las condiciones monitoreadas. En este sentido, esta modificación viene a aportar certeza, creo yo, jurídica a los titulares, pero también a la administración, ¿no es cierto?, que ve facilitada su acción fiscalizadora y sancionadora. En esta línea podría estudiarse también la posibilidad de complementar la propuesta introduciendo, por ejemplo, la posibilidad de que la superintendencia solicite al SEA el refundido de las resoluciones de calificación ambiental. Esto es una facultad que hoy día el SEA tiene, pero tal vez podamos pensar en que sea la superintendencia la que provoque, ¿no es cierto?, el refundido de las resoluciones de calificación ambiental que posee un mismo titular y que se van acumulando en el tiempo y que generan, en algunos casos, una cierta confusión con respecto a los regímenes de seguimiento y monitoreo a los que queda sujeto ese titular. Enseguida, y en relación con las vías alternativas de cumplimiento, una herramienta que se incorpora en este proyecto, yo creo que es un avance significativo de la propuesta. Efectivamente, radica en la posibilidad de adoptar una figura respecto de desviaciones normativas de menor entidad, como se ha dicho, que pueden ser constatadas tan temprano como en la etapa de fiscalización, como en una visita de inspección, ¿no es cierto?, en terreno. Y cuando uno revisa, ¿no es cierto?, las actas de una actividad de inspección ambiental realizada por la superintendencia o por algún organismo sectorial encomendado por ella, se va a dar cuenta que hay un sinnúmero de situaciones que deben hoy día ser manejadas en el contexto de un procedimiento sancionatorio, pero que no hacen sino complicar el desarrollo justamente de esos procedimientos sancionatorios porque simplemente fueron diseñados con otro objetivo. Los procedimientos sancionatorios, si uno revisa la complejidad del entramado, ¿no es cierto?, que significa el llevar adelante un sancionatorio desde la formulación de cargos hasta la dictación de una resolución sancionatoria, se da cuenta que las desviaciones de menor entidad sobran en ese lugar. No hacen sino entorpecer, ralentizar los procedimientos sancionatorios. En consecuencia, se aliviaría mucho la carga de una institución que tiene pocos recursos y que por lo mismo es lenta en poder dar respuestas sancionatorias oportunas. Se aliviaría mucho la carga en la medida en que se aprobara este proyecto contemplando la posibilidad de que la super, ¿no es cierto?, ejerciera vías alternativas o permitiera la ejecución de vías alternativas de cumplimiento. Ahora, sin perjuicio de esto, yo creo que puede ser interesante robustecer la figura, digamos, aportando al objetivo de hacer más expedito, oportuno y eficaz el accionar de la superintendencia. Me parece que la correcta y oportuna ejecución de estas medidas alternativas es algo que eventualmente su verificación y demostración puede exigirse a los propios titulares, sin distraer tiempo de los fiscalizadores en esta tarea. La manera de hacer efectivo lo anterior es a través, por ejemplo, de las entidades de evaluación de conformidad que están contempladas en la ley y respecto a las cuales se introducen algunas mejoras y cambios en este proyecto a los que me voy a referir un poco más adelante. Entonces, estamos aliviando a la superintendencia de rellenar procedimientos sancionatorios con cuestiones que pueden ser corregidas tempranamente. Bueno, completemos, ¿no es cierto?, esta mejora con la posibilidad de que sean los propios titulares los que demuestren, ¿no es cierto?, que han corregido estas desviaciones de menor entidad de la manera como se les ha exigido y dentro de los plazos que les ha estipulado o lo ha establecido la propia superintendencia. Es previsible que sean muchas las desviaciones que queden comprendidas en la categoría de desviaciones normativas de menor entidad, y por lo mismo sería importante que
dado que el proyecto establece que va a ser una instrucción interna, digamos, de la superintendencia la que va a definir cuáles son estas desviaciones de menor entidad, yo sería súper riguroso y estricto en la definición justamente de esas instrucciones, porque es un parámetro del cual en definitiva van a tener que hacerse cargo los propios fiscalizadores, tan temprano como durante la visita que estén haciendo en terreno. En consecuencia, hay que definir muy claramente cuál es el ámbito de estas desviaciones de menor entidad. Ahora, a propósito de las entidades técnicas de evaluación de conformidad, yo veo que el proyecto, el proyecto de ley en su estado actual presenta un cierto interés por eliminar la posibilidad de que estas entidades tengan la facultad de certificar el cumplimiento. Porque a lo largo del proyecto, si uno revisa, hay un esfuerzo, digamos, por asegurarse de que el ámbito de atribuciones, por decir así, de estas entidades esté restringida, digamos, a la verificación de cumplimiento, pero no a su certificación. Se eliminan en diversos artículos la referencia a los certificados y a la certificación. Sin embargo, el artículo 27, que es el que contempla a la figura, mantiene la figura del certificado. O sea, dice que estas entidades técnicas no solo tienen que realizar estas auditorías o verificaciones de cumplimiento, sino que además pueden otorgar certificados de cumplimiento. Entonces yo creo que ahí se justifica una cierta mayor coherencia, yo diría, del proyecto en términos de decir, bueno, y esta discusión hay que tenerla, por cierto, vamos a querer o no contar con estas entidades de verificación de cumplimiento y vamos a querer o no que ellas puedan otorgar certificados de cumplimiento a los titulares. Porque a lo mejor el propósito es simplemente tener instancias digamos, coadyuvantes de la superintendencia en materia de fiscalización, pero no queremos entregarle la atribución a estos terceros de poder decirle a la superintendencia, mire, este titular, este proyecto está cumpliendo y yo le entrego un certificado de que está cumpliendo, que además inhibe a la superintendencia de iniciar un sancionatorio por aquellos, digamos, cumplimientos que han sido certificados por esta entidad. Entonces, como digo, el artículo 27 está ahí y en esa materia no se altera. Sin embargo, a lo largo del articulado uno ve que la certificación y ya el nombre de las entidades deja de lado el tema de los certificados y de la certificación, lo cual es un poco ambiguo. Yo creo que habría que, de alguna manera, despejar esto. Me parece que hay una incertidumbre implícita acá que es necesario despejar y resolver derechamente si se va o no, o si se quiere o no, ¿no es cierto?, contar con entidades que puedan entregar estos certificados. No hay que olvidar que además no es que este sea cualquier tercero, cualquier privado, digamos, que va a entregar un certificado de cumplimiento. Se trata de entes, de organismos que están no solo registrados, sino que están autorizados por la superintendencia, que son objetos de un chequeo permanente y súper estricto, digamos, del cumplimiento de una serie de requisitos, del cumplimiento de una serie de restricciones e incompatibilidades, en fin. Entonces, están sujetos a una situación, digamos, de máxima atención, de manera justamente de evitar conflictos de intereses y que esto se pueda prestar, digamos, para situaciones eventualmente que no queremos, ¿no es cierto?, de que se entreguen certificados de cumplimiento allí donde no lo hay, digamos, ¿no? Entonces, repito, y con esto concluyo el tema de las entidades. Creo que sería bueno, ¿no es cierto?, de alguna manera aclarar si queremos o no tener estas entidades, y si las queremos tener, bueno, fortalecer la herramienta. Hasta acá, las entidades técnicas de certificación o de cumplimiento ambiental han tenido prácticamente nula aplicación. Creo que hay un par de casos respecto de planes de descontaminación. Me parece que en Andacollo, donde se ha establecido la posibilidad de contar con estas entidades técnicas de certificación, pero en general no se han empleado. Y yo creo y yo promovería su uso sujeto a toda esta clase, digamos, de restricciones y de controles por parte de la superintendencia, pero creo que no hay que tenerle miedo a la posibilidad de que terceros puedan
y respecto de cuestiones, por supuesto, condiciones que a lo mejor son no tan relevantes, pero que podrían aliviar el trabajo de la superintendencia en materia de fiscalización. Pasando a otro tema y en relación con la clasificación de las infracciones. A mi juicio, es correcto elevar al carácter de gravísimos los incumplimientos ejecutados al interior de áreas protegidas. Creo que esto va en armonía y en sintonía con la Estrategia Nacional de Biodiversidad que se ha dado al país y, por cierto, con el espíritu de la ley que creó el sistema o el servicio de biodiversidad y de áreas silvestres. Entonces, a mí me parece que es razonable considerar como una infracción gravísima los incumplimientos ejecutados al interior de áreas protegidas. Me parece razonable llevarlo al límite del castigo porque se trata justamente del atentado al patrimonio ambiental del país, que ha sido objeto de protección especial y al que se le ha querido dar una ley especial con muchísimas atribuciones al nuevo servicio que en definitiva revelan, ¿no es cierto?, el interés del país por proteger decididamente su patrimonio ambiental. Y en este sentido, la ley orgánica de la superintendencia y la facultad de imponer sanciones tienen que estar a tono con ese interés manifiesto del país de proteger su patrimonio natural. En el caso de la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental y siempre en el plano de la clasificación de las infracciones, tal vez sería bueno examinar en detalle las consecuencias prácticas de esto, ¿ah? Porque digamos, la propuesta hoy día lo que propone es que toda elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental sea considerada una infracción gravísima. Habría, creo yo, que contar con más evidencia para poder sostener esta propuesta. Para poder llegar a equiparar como una infracción gravísima, por ejemplo, la elusión de la modificación a una planta de tratamiento de aguas servidas de un municipio pequeño, vamos a decir, supongamos la municipalidad de Lanco, que tiene que modificar su planta de tratamiento de aguas servidas, y no pasó por el sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una DIA, estamos hablando de un proyecto que no genera impacto significativo. Bueno, esa elusión se le coloca en la misma situación de gravedad, es decir, calificándolo como gravísimo, que por ejemplo la elusión, ¿no es cierto?, de un parque eólico de generación de 50 megawatts y que requiere ingresar a través de una IA. Entonces creo que hay que examinar ahí, ¿no es cierto?, si es o no adecuado establecer una sola categoría de gravísimo a toda elusión, porque como digo, difieren mucho los casos prácticos, digamos, en los que se traduce la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. En relación a las llamadas circunstancias del artículo 40, es decir, el catálogo de circunstancias atenuantes o agravantes que deben ser tomadas en consideración por la superintendencia para determinar la sanción, me parece adecuado reemplazar la consideración de la existencia de daño ambiental por la de afectación al medio ambiente o a la salud de las personas y la del peligro por la de riesgo. Esto es algo que está en sintonía con las medidas urgentes y transitorias que mencionaba al principio. Fundamentalmente porque hay, como sabemos, una gran dificultad en el caso de la primera, en el caso del daño, ¿no es cierto?, para su configuración y sobre todo para su prueba. Entonces, digamos, no restringirlo, pero enfocarlo efectivamente en la afectación o en el riesgo al medio ambiente o a la salud me parece más adecuado que lo que tenemos hoy día en nuestra ley. En otra materia, en el ámbito de la promoción del cumplimiento, en relación en particular a la autodenuncia, yo creo que la herramienta de la autodenuncia, es un hecho, ¿no es cierto?, que ha sido subutilizada a la luz del escaso número de autodenuncias que se han presentado a lo largo de estos años. Entonces, si lo que se pretende es promover su uso, ¿no es cierto?, porque este sería el espíritu que está detrás de esta propuesta de modificación,
Yo creo que hay que examinar eventualmente herramientas que pudieran hacer aún más atractiva el uso de la autodenuncia. Hay aportes que son interesantes. Por ejemplo, el aceptar que no siempre es posible haber puesto término a la infracción antes de la autodenuncia, reconociendo que ello depende de la naturaleza de la infracción. También es interesante la posibilidad de considerar como atenuante la no presentación de un PDC, siendo el requisito de la autodenuncia la presentación y el cumplimiento de un PDC. El hecho de incorporar como atenuante el que en un caso dado el titular no presente un programa de cumplimiento es interesante. Yo creo que viene a fortalecer la figura. Sin embargo, así como está, yo no veo, francamente, que haya que se estén introduciendo incentivos que la hagan verdaderamente competitiva, por decirlo así. La herramienta sigue compitiendo y yo creo que en condición de desventaja con respecto al programa de cumplimiento, que es el otro instrumento fundamental de la promoción, ¿no es cierto?, de la promoción del cumplimiento. Los programas al que tiene derecho todo infractor, ¿no es cierto?, que es objeto de una formulación de cargo, si en la medida en que se ejecute satisfactoriamente, conduce al mismo resultado de la autodenuncia, es decir, a la exención de la multa. Entonces, visto así, uno podría decir cuál es el incentivo que tiene el titular de autodenunciarse con miras a una eventual exhibición, digamos, de la sanción o exención de la sanción, si en definitiva el mismo resultado voy a obtener en el caso que me pillen, digamos, y puedo presentar un programa de cumplimiento que si lo hago bien, tampoco me van a aplicar la multa. Entonces yo creo que hay que estudiar bien ahí cómo podemos fortalecer la herramienta de la autodenuncia para hacerla, como digo, competitiva respecto a lo que tenemos hoy día en los programas de cumplimiento. Ahora, yo personalmente pienso que con la autodenuncia no es mucho más lo que se puede hacer para promover su uso, ni en este proyecto ni en otro, porque a diferencia de otros estatutos, ¿no es cierto?, jurídicos donde se contempla la figura, y como digo, en el nuestro, la herramienta compite en condición de desventaja con los programas de cumplimiento y yo veo muy difícil que eso se pueda superar. Ahora, es destacable, por último, que se hayan incorporado normas para armonizar la figura de los programas, ¿no es cierto?, con los efectos, con las implicancias que puede tener en sede penal, con la ley de delitos ambientales, y que ha generado ciertamente dudas respecto de cómo se va a dar o cómo se va a producir esta convivencia, por decirlo así, entre el sancionatorio administrativo y el régimen criminal. Y en relación a los programas de cumplimiento a los que hacía referencia recién, yo creo que hay que profundizar en su uso. O sea, yo soy un fan de los programas de cumplimiento, la verdad. Siempre lo fui y sigo siéndolo. Y en la práctica ha demostrado ser extraordinariamente efectivo. Tan efectivo, ¿no es cierto?, como las sanciones. Fíjese que en algunos casos, bueno, desde el 2002 a la fecha, por de pronto, se han aprobado 1000 programas de cumplimiento más o menos, y se han impuesto también 1000 sanciones, más o menos. Sin embargo, la gran diferencia entre ellos es que el primero, ¿no es cierto?, impone al infractor la obligación de revertir los incumplimientos y subsanar los efectos provocados sobre el medio ambiente, destinando para ello en ocasiones enormes sumas de dinero. Un par de datos. A la fecha, los programas de cumplimiento aprobados han traducido en más de $700 millones en inversiones ambientales. En el caso de las sanciones, en cambio, los montos llegan a algo así como $130 millones, y esos recursos van a arcas fiscales. Y claro, desde ahí pueden pasar a destinarse a la construcción de escuelas u hospitales, lo cual está muy bien, por cierto, pero los perjuicios ambientales causados por el incumplimiento subsisten. A través del programa de cumplimiento estamos forzando la inversión en la corrección de los efectos ambientales provocados. Yo creo que
Es interesante, no obstante, como figura de fortalecimiento, como herramienta de fortalecimiento de los programas, esto que se aumente el plazo. ¿Ah? Yo creo que es una restricción seria que hoy día tiene el sistema, el escaso plazo que tienen los titulares para presentar una propuesta de programa de cumplimiento. La propuesta aumenta de 10 a 20 días el plazo para presentar un programa de cumplimiento, y yo creo que puede revisarse al alza ese número de días, porque para la presentación de programas de cumplimiento complejos, eh, a veces se requieren plazos significativamente mayores. Si no queremos retrasar, ¿no es cierto?, la discusión y la elaboración de un programa de cumplimiento. Si tenemos la oportunidad, si le damos al titular la oportunidad de elaborar un programa de cumplimiento robusto, bueno, la tramitación del mismo en términos de su aprobación puede hacerse mucho más expedita. Hay que considerar que la propia guía de la superintendencia para la presentación de programas, por ejemplo, en el caso que se necesita fundamentar la imposibilidad de eliminar los efectos producidos, exige la entrega de antecedentes consistentes en informes técnicos, en ensayos de laboratorio, en monitoreos y una serie de cuestiones que simplemente es muy difícil, si no imposible, realizar en el contexto de 20 días. En consecuencia, yo creo que hay que revisitar, ¿no es cierto?, los plazos que se le están otorgando a los titulares para presentar programas de cumplimiento, si verdaderamente queremos fortalecer el instrumento, si queremos darle más importancia al instrumento. Repito, esto tendría por objeto el contar con más plazos, contar con mejores programas de cumplimiento. Esto sería algo así como contar con mejores, ¿no es cierto?, instrumentos de evaluación de impacto ambiental, mejores días o mejores IA, en beneficio de una tramitación posterior más acotada en el tiempo. No sé cuánto tiempo. Sí, Yo creo que estamos, estamos ahí. Ya, sí, perfecto. Sí, yo le iba a creo que es preguntar importante justamente cuánto tiempo me queda. para abrir la discusión, para poder hacer algunas preguntas, y Cristóbal ahí también para que nos ayude con las preguntas. ¿Le parece que hagamos las preguntas, o ministra o subsecretaria, ustedes también van a hacer preguntas a los invitados o reflexiones? Sí, presidente, muchas gracias por ese intermedio. Aprovecho saludar a los senadores y quizás debería haber hablado al comienzo. Primero que nada, estoy muy contenta de que podamos ver este proyecto tan importante en esta comisión. La semana pasada yo y el senador Lago estábamos en la conferencia de Océano, pero el fin de semana vi la sesión completa. Así es que estoy completamente al día de lo que ya se comenzó a discutir, las preguntas que se hicieron, y al respecto, muy brevemente, la superintendenta acá les envió, entiendo por mail, yo tengo una copia en papel, de algunas de las preguntas que se hicieron durante la semana pasada. Yo creo que, bueno, y también quisiera referirme muy brevemente a las dos exposiciones que ya tuvimos hoy día. Me alegra en general escuchar de que todo el mundo opina de que el proyecto está bien enfocado, que quizás hay algunos ajustes que se puedan realizar aún. Yo creo que va a ser importante que entendamos también bien qué elementos se ajustaron en el primer trámite, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Yo diría que especialmente hubo solicitud de revisar bien algo que en ese momento era muy nuevo, que era la relación de la superintendencia con la nueva ley de delitos económicos y ambientales. Porque aunque cuando nosotros estábamos escribiendo el proyecto de ley se estaba discutiendo y nos aseguramos de que estuviesen relativamente bien alineados, igual hubo ajustes, y algunos de ellos los dos expositores acá se volvieron a referir también. En general, presidente, me gustaría también quizás pedir si pudiéramos tener una copia de la presentación
del señor Cristóbal de la Maza, porque él hace algunas propuestas muy concretas de cosas que algunas suenan razonables, entonces gustaríamos que también verla. Sí, Pero en resumen, vamos a estar ahora acá muy disponibles para seguir esta tramitación de manera lo más eficaz posible. Gracias, ministra. Creo que también es importante tener a la vista lo que Cristóbal señaló. Nos recordaba, estábamos varios integrando la comisión, 100 propuestas para fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental. Perdón, presidente, pero esto se discutió cuando estábamos hablando de la ley marco cambio climático. Como a mí me tocó ayudar en su momento al Ejecutivo en esa discusión, también tengo recuerdo de este informe del momento en que se elaboró. Sí, yo creo que es un buen elemento, recomiendo tenerlo a la vista porque nos permite, además la representación es muy plural y estamos hablando del 2022, que 21, se termina el 22, se entrega en marzo, pero es muy completo y además recordábamos con el senador Latorre que muchos temas que no eran resueltos legislativamente o no teníamos competencia o capacidades, se hizo, creo que no hay ninguna institución tan específica como es una superintendencia, tiene un informe parlamentario tan extenso. Ofrezco la palabra para que aprovechemos la buena voluntad de nuestros invitados y hagamos preguntas concretas y sin perjuicio si el Ejecutivo quiere intervenir en ello o reforzar las preguntas, bienvenido. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestro invitado, agradecer las presentaciones, saludar a la ministra, superintendenta, Jimena también. Mi pregunta es bien precisa justamente en relación a ese informe y de alguna manera las reflexiones que surgen. Yo mismo presenté un proyecto de ley, firmamos transversalmente para qué hacer con aquellas empresas, sobre todo grandes empresas en nuestro país. Estoy pensando en el cordón industrial Quintero Puchuncaví, pero también en otros territorios, que son muy antiguas, muy anteriores, digamos, a la legislación sobre el sistema de evaluación ambiental, etcétera, que no tienen RCA, no tienen ninguna, y por tanto no pueden ser fiscalizadas por la superintendencia respecto a si cumplen o no cumplen la norma ambiental. Otra cosa son las extensiones o nuevas extensiones de esos proyectos antiguos que sí pasan por sistema de evaluación ambiental, pero la matriz o hay industrias enteras que no tienen ninguna fiscalización en ese sentido, ¿no? Hay un vacío ahí. El proyecto presentado, claro, es de iniciativa parlamentaria, es muy amplio, lo conversamos en su momento con la ministra en términos del debate sobre el sistema de evaluación ambiental, las reformas al proyecto de sistema de evaluación ambiental. Entiendo que está en la Comisión de Hacienda, ¿no? El proyecto, ahí está. Desconozco el detalle si se incorporó después o no algo relacionado, pero en el fondo, más allá de aquello, preguntarle a nuestros invitados, también preguntar por su intermedio, presidente, a la superintendenta, Jimena, ¿qué hacer con esas empresas? ¿Qué hacer como país, como desafío? Porque claro, es algo retroactivo, habrá que hacer un catastro, priorizar cuáles son las empresas que en principio debieron haber pasado por o deberían pasar por sistema de evaluación, algún tipo de declaración, algún tipo de resolución para que puedan ser fiscalizadas, ¿no? Esa sería mi pregunta bien concreta en términos, y si es posible alguna indicación en este proyecto, ¿no? De que se empiece a hacer cargo de esa materia. Yo obviamente esto no se resuelve de un día para otro, pero sí hay un problema país, que tenemos un vacío y no son pocas las empresas que no están siendo fiscalizadas en términos del cumplimiento de normativa ambiental. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Chaguán. Sí, primero, por supuesto, yo soy partidario de que fortalezcamos la superintendencia, que es esencial aquello. A mí me tocó también ser recurrente en varios de los hitos de contaminación ambiental que señalaba justamente Cristian Franz. Recurrí a protección en el caso de Quintero Puchuncaví,
en los vertimientos de petróleo en la Bahía Quintero, en el vertimiento de petróleo también en la desembocadura del río Concagua, que originó justamente a través de la transacción ambiental generar ahí el parque protegido en la comuna de Concón. Entonces, ahí efectivamente la superintendencia no tenía las facultades para poder intervenir. Y por supuesto que hay también situaciones que hacen relación con aquellos proyectos que fueron emplazados antes de la ley 19.300, por ejemplo en Quintero y Puchuncaví, donde la bahía de Quintero y Puchuncaví tiene empresas que no están al día, porque no están estandarizadas justamente los requerimientos ambientales. Entonces la contaminación agregada de las empresas genera una situación compleja y que se ha denominado como malamente una zona de sacrificio ambiental. Entonces, es necesario tener una superintendencia que tenga dientes y en ese contexto nosotros vamos a apoyar justamente este proyecto. Por supuesto que hay que mejorarlo en este trámite legislativo y por eso es tan importante, como lo decía la ministra, que las propuestas que ha hecho Cristóbal de la Maza y también Cristian Franz podamos tenerlas y ojalá tener esas minutas de las exposiciones de hoy día para poder abordarlo. Eso es, presidente. Muchas gracias, senador. Se ofrece la palabra. Si no hay preguntas, voy a hacer dos que tengo anotadas. Creo que este proyecto, junto con la actualización de la superintendencia, que creo que es ineludible su importancia en la creación y el trabajo, creo que donde debiera haber consenso, pero hacer bien el tránsito es en materia de ruidos. De acuerdo a lo que nos informaba la superintendenta la semana pasada, pero principalmente las estadísticas de este informe, estamos hablando de que casi un 50% de las denuncias, de las cientos de miles de denuncias que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente son ruidos. Y ahí, estimados colegas, ruidos. Y desde eso comienza un tránsito muy extenso de competencias. Si es de una iglesia evangélica dentro de el radio urbano, si es de una fiesta, si es desde un taller de metalúrgico, si es un aserradero, y son decenas las situaciones y terminan declarándose incompetente, y la Superintendencia de Medio Ambiente, que yo creo que está para determinado rango de ruido en términos de umbral, pero también principalmente de una fuente de emisión que tenga en lo posible resolución de calificación ambiental, o sea, sujeta, yo creo que ahí hay que determinar la competencia y principalmente poder remitir esto a policía local. A policía local que tiene las competencias en este tipo de materias, pero le hacía la pregunta a la ministra, a la superintendenta, hablando con jueces de policía local, es importante, teniendo en consideración que en ambas instituciones se falla de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que no terminen simplemente archivados porque son incivilidades que hacen muy insufrible en la convivencia humana, y si no se resuelven, aunque sean los ruidos de fiestas, de cultos o de otras cosas, terminan de una u otra manera repercutiendo sobre la superintendencia, que nuevamente van. Entonces yo creo que ahí hay que determinar muy bien competencia con umbral, pero también con competencias de resolución, multa, sanciones, amonestaciones, lo que sea de policía local, pero que no pueda haber una omisión de eso porque les vamos a dar la competencia, pero que no sea un atajo para no resolver. Y creo que eso es muy clave porque te permite bajar, si no la mitad, una buena cantidad de estas infracciones. Entonces, pregunta concreta, ¿cómo está el desarrollo? Más allá de decir, mire, de tal decibel hacia abajo es acá o de tal fuente. Pero yo creo que tenemos que entregar algunos elementos en el procedimiento del juzgado de policía local para que lleguen a término. Revisaba en el informe que, no obstante los números de denuncias, que pueden ser efectivamente muchas de ruido, muchas tal, hay un porcentaje no muy alto de resolución. Esto se parece al Ministerio Público, en que hay harto archivo o decisión de no perseverar. Yo creo que ahí hay que buscar alguna fórmula de poder resolver positivamente, pero llegar a término, notificar a las partes, porque también es un sinónimo de
de eficiencia de la gestión. Mire, no se encontraron los culpables, no incumple o es absuelto. Yo creo que eso es importante. Entonces, lo primero, ¿cómo vamos a resolver lo de ruidos, pero el procedimiento, no simplemente la declaración de competencia? Cristian Franz señalaba que las autodenuncias no han funcionado del todo. Me gustaría preguntarle tanto a Cristóbal como a Cristian cómo ven el sistema de autodenuncias, cómo funcionan, y un poquito de mayor desarrollo de las medidas cautelares, especialmente cuando no hay un instrumento de planificación ambiental, cuando no hay RCA. Claro, cómo tú paras una empresa o paras una actividad que no tiene instrumento. Y lo que le pediría a Cristian Franz, que nos hacía la referencia, él señalaba que la jurisprudencia principalmente señala que la autoridad ambiental no puede inhibirse cuando no hay normas o instrumentos ambientales. Si nos pudiera compartir cuáles son esas jurisprudencias. Inmediatamente, senador. Y por último, la última que tengo. Creo que a propósito de la conversación que nosotros estamos teniendo en otros proyectos, principalmente el llamado permisología, mal llamado permisología, que el ministro Grau nos señala que no hay modificación de permiso de RCA, no se modifican las RCA, pero sí los permisos sectoriales. Entonces, inmediatamente, ¿qué sucede con estos permisos sectoriales que nosotros tenemos capacidad de fiscalizar, pero que hoy día a través de la ley de permisología se van a convertir en simplemente firmas y declaraciones juradas de muchas de las empresas que llevan adelante actividades contaminantes? Senador Colom, ¿o una interrupción? Sí, no, interrupción. Cuando simplemente, ministra, a propósito, por su intermedio, presidente, el proyecto de permisología ambiental que logramos sacar de esta comisión, que está en la Comisión de Hacienda, yo he conversado con el presidente, él dice que lo va a priorizar, y yo quiero pedirle que lo revisen, porque, a ver, si a alguien no le gusta, tiene que pasar el segundo trámite, el trámite de la Cámara, la Comisión de Medio Ambiente y la Sala tendrán la oportunidad justamente de equilibrarlo y podemos resolver los temas en tercer trámite o en la mixta, pero es un error despriorizarlo. Entonces yo quiero pedirle, por su intermedio, presidente, a la ministra y al gobierno y al presidente con el que conversé este tema en profundidad, decirle que la permisología ambiental es tan importante como los permisos sectoriales y los permisos administrativos. Entonces hay 100.000 millones de dólares en proyectos que están esperando justamente salir del sistema de evaluación ambiental. Entonces no abandonen una oportunidad para generar, con pleno respeto al derecho al desarrollo sostenible, sustentable, sacar adelante proyectos que van a movilizar la economía. Entonces yo quiero transmitirle eso porque es fundamental. Inmediatamente, senador Coloma, solo como un dato, se puso para mañana en fácil despacho, cosa que nunca es fácil despacho, un proyecto de ley sobre utilización de música en restaurantes y bares, en que también se está hablando del límite de emisiones. Entonces, este es lo que a mí me preocupa, que en definitiva, en el Senado de la República. Esto no dialoga con lo que estamos haciendo. Entonces, por eso lo que les digo es que el Ejecutivo debiera tener una visión global de qué es lo que se está llevando y principalmente en el tema de emisiones, de la norma de emisiones es fundamental, los ruidos, y si es policía local, todas las herramientas, todos los instrumentos. Pero lo principal, o sea, lo peor es que nosotros dejemos a la ciudadanía o al vecino ante una indefinición y si bien liberamos a la superintendencia de competencias, pero no precisamos dónde va. Perdón, senador Coloma. Gracias, presidente. No, lo mío muy breve, presidente, no sé, a través de la ministra o la subsecretaria, porque si bien este proyecto en algunas partes aumenta facultades, que es parte del desarrollo, no sé si al final tiene en los equilibrios también un aumento de posibilidades de eventualmente recurrir a esas resoluciones. No sé si eso también se cambia o no. Porque, por ejemplo, cuando se puede suspender la ejecución o operación de cualquier actividad industrial cuando se genera un riesgo grave al medio ambiente o a la salud, que es un cambio respecto de lo anterior. No sé si es una decisión bien
la palabra es ruda en el sentido de que es distinto a lo de ahora. No sé si eso también tiene una forma, si a alguien le parece inadecuado, de recurrir también distinta, o son las normas generales. No vice dentro de la capacidad de recurrir está algo especial en esa materia. Y respecto al tema que preocupa hace mucho tiempo al senador Durresti, que son los ruidos, esto de generar unas facultades, esta norma que se dice la superintendencia y las municipalidades serán competentes para la fiscalización. ¿Está bien, son las dos? Pero ¿qué pasa si uno fiscaliza a un lado y otro fiscaliza a otro lado? O uno dice que sí, otro dice que no, porque claro, pueden resultar distintos, o sea, no va a ser idéntico. Entonces no sé si esa norma puede haber como una especie de tensión permanente, de que algunos digan que sí, otros digan que no, porque es raro que una misma facultad esté compartida en dos instituciones. El penúltimo, el 60, en la página 40 aquí, del comparado. Perdón. Está en la anterior. 60 bis. Sí. Eso en la página 39. Claro. Y las municipalidades serán, entonces eso puede ser. Yo creo que, perdón, gracias senador Coloma por la presión. Yo creo que lo peor es cuando hay dos autoridades y además son entidades distintas. Juzgado de policía local hay prácticamente en todo Chile, o debieran haber. La ley dice que tiene que haber en todas. Algunos alcaldes no han podido habilitarlos por el costo, pero debiéramos tener juzgado de policía local en todo Chile. Superintendencia tiene una mayor concentración en las capitales regionales o provinciales y obviamente al tener una especialidad respecto de la legislación ambiental deben estar concentrados ahí. Entonces yo creo que claramente ese artículo tenemos que determinar la competencia, lo que se va a un lado, lo que se va al otro, con umbral, con procedimiento adecuado. Pero eso, doy la palabra primero, ministra, superintendenta, y a nuestros invitados para liberarlo. Cristóbal y Cristian tienen la palabra en ese orden. Presidente, sí, si me permite. ¿Me escucha? Cristóbal tiene la palabra. Ya, perfecto. Mire, con respecto al presidente, por su intermedio, con respecto a la pregunta del senador Latorre, precisamente por eso yo refería que cuando estamos creando una medida cautelar que aplica de manera general y no solo a los sujetos regulados que tienen algún tipo de autorización ambiental, se requiere al menos considerar el potencial registro de los que están fuera del sistema o que son previos al sistema de evaluación de impacto ambiental. En la ley REP se aplicó un sistema así a través del registro de emisiones y transferencia de contaminantes. En otras leyes se ha recurrido a un artículo transitorio donde en primera instancia se le exige registrarse en los sistemas, estar enrolado y en este caso yo recomendaría además que presenten un plan de contingencia y emergencia según lo que el titular estime conveniente, pero que sea fiscalizable por la superintendencia. De esta manera, el gran universo de potenciales generadores de riesgo ambiental estaría potencialmente cubierto y identificado previamente. Yo creo que sería un avance positivo. En Perú lo que hicieron es un tema adicional, por ejemplo, la legislación de la Super de Medio Ambiente, la OECA, que es la Superintendencia de Medio Ambiente del Perú, avanzó con una regulación que se conoce como los PAMA, los Programas de Educación Medioambiental. Para todas las empresas previas al sistema de evaluación se les permitía presentar voluntariamente las acciones que ellos iban a hacer inicialmente para adecuarse a las nuevas condiciones y eso era eventualmente fiscalizable. Entonces, hay distintas vías. Yo sugiero que al menos partir con un plan de contingencia y emergencia y el requisito de registrarse en el sistema de seguimiento ambiental podría ser un avance positivo para catastrar inicialmente todas esas unidades y luego además tener en consideración cuáles son sus obligaciones ante riesgos ambientales.
Con respecto a lo que comentaba el senador Chaguán sobre los distintos casos que abundan al respecto, y es muy cierto que él fue parte de muchos de ellos, y hay un caso emblemático que tiene que ver con derrame de petróleo en Quinteros, donde la Corte Suprema estableció que la superintendencia no podía inhibirse en estos casos. Entonces es súper importante que ahora se genere algún tipo de herramienta, no solo de detención de funcionamiento, que última ratio, sino de exigencias de mediciones, de monitoreo, de algún tipo de estudio para determinar si las consecuencias de algún accidente son mayores, etc. Con respecto a los comentarios de usted, presidente, del señor senador Durresti, y con respecto al ruido, en la Cámara de Diputados me tocó hacer ver algo similar, que el delegar completamente esto en juzgados de policía local, sin hacerse cargo de los incentivos, desincentivos que ocurren, pudiera ser un retroceso en algo que ahora es de sumo exigente, pero que no tiene la cobertura suficiente. Los municipios tienen presencia en todo Chile, tienen inspectores municipales y su fiscalización es muy útil. Los juzgados de policía local son rápidos al sancionar, pero el tope de la multa es muy inferior al que tiene la superintendencia. Mi sugerencia en ese momento fue delegar en casos de reincidencia o cuando los umbrales de superación de la norma de ruido fueran considerables y que pusieran en riesgo la salud de la población, que la superintendencia todavía mantuviera algunas competencias al respecto. Y además, mi sugerencia sobre la posibilidad de un procedimiento automático donde la sanción de la SMA ya estuviera previamente tabulada, también da una señal y genera una herramienta más, sobre todo en estos temas que son masivos como el ruido. Con respecto a la pregunta sobre la autodenuncia, ¿por qué no ha funcionado? Bueno, principalmente porque el incentivo para el titular es muy bajo. La verdad, acá el que sea aceptada la autodenuncia no es algo tan común, ¿cierto? Requiere que el titular haya reconocido todos los hechos, que se esté haciendo cargo de ellos y que eventualmente la superintendencia no haya actuado previamente. Entonces, la autodenuncia es costosa para el titular, pero también costosa para la misma superintendencia porque le requiere algunos trámites adicionales. Yo diría que ahí lo que habría que revisar, y en línea con lo que dijo Cristian Franz, tiene que ver con la relación de la autodenuncia con la ley de delitos ambientales. Eso pudiera quizás destacar como un mecanismo atractivo ante situaciones que uno quiere incentivar la detección. Los mecanismos de compensación que finalmente las empresas tienen que hacer ver situaciones que están fuera de la ley y tienen algún reconocimiento por ello, son útiles para evitar riesgos y daños ambientales, que es finalmente el rol de la superintendencia. Y con respecto a los permisos sectoriales también es normativa aplicable de la RCA. En muchos casos son fiscalizados por la superintendencia, pero cuando se conviertan en declaraciones juradas, puede suceder que esto recaiga en situaciones conocidas como impactos no previstos. La misma RCA tiene un artículo al final que obliga a las empresas a declarar situaciones que no se hayan comportado como ellos estimaron. Si no lo hacen, eso también es sancionable. Y en el caso de las declaraciones juradas, donde se declara explícitamente que todo va a estar en regla, pues ese sería el mecanismo para fiscalizarlos al respecto. Y con respecto al comentario del senador Coloma, yo no puedo estar más en acuerdo con eso. Aquí tiene que existir eventualmente un mecanismo de reclamación distinto. Los mecanismos de reclamación, sobre todo en medidas urgentes transitorias de detención de funcionamiento, son muy lentos. Muchas veces los tribunales se pronuncian cuando ya esa medida fue alzada por la superintendencia. Entonces, en el caso de que los requisitos para dictar esas medidas por parte de la SMA sean menores, eventualmente debiera ponerse plazo al tribunal para pronunciarse si los fundamentos de riesgo en este caso son los tales, evitando situaciones arbitrarias.
y esto no puede extenderse en el tiempo. 3 meses a mí me parece un tiempo que es importante, es muy duro para una empresa estar paralizada 3 meses, entendiendo que si hay una situación de riesgo puede ser necesario. Entonces, ese reclamo debería ser muchísimo más rápido que ese plazo para que quede zanjado eh, que los argumentos para fundar esa medida son los que permite la legislación. Muchas gracias. Vamos a prorrogar 10 minutos para poder escuchar a don Cristian Franz. Sí. Gracias, Adelante. presidente. Voy a partir por lo último que se mencionaba sobre esto de las medidas urgentes y transitorias y a propósito de la posible reclamación. Hay que recordar que las medidas urgentes y transitorias hoy, y el proyecto en esto no introduce propuestas de modificación, deben ser consultadas, ¿ah? En el caso de estas que suspende el funcionamiento, digamos, y su consulta es justamente a los tribunales ambientales. Entonces hay un elemento, digamos, de preventivo previo, si se quiere, respecto de mantener bajo control la facultad de la superintendencia para no excederse, que está ejercido justamente por los tribunales ambientales. Entonces, la figura de la consulta previa creo que cubre adecuadamente, ¿no es cierto?, este balance y control que debe hacerse de la facultad de la super. Sin perjuicio de eso, además, pueden ser reclamadas igualmente. Entonces, hay una cobertura, creo yo, suficiente desde el punto de vista recursivo. En relación con ruidos, que es una preocupación, ¿no es cierto?, generalizada, yo diría lo siguiente. Hay un punto, efectivamente, como de una cierta incertidumbre, tal vez, si se quiere, en relación a cuál es el ámbito de uno y cuál sería el ámbito de otro, si es que le vamos a entregar a las municipalidades la competencia de fiscalización y sanción en materia de ruidos, llamaríamos domésticos, ¿no? Porque lo que hace la propuesta es que establece y define muy bien cuál va a ser la competencia de la superintendencia en materia de fiscalización y sanción de las normas de emisión de ruido. Y lo restringe a las fuentes fijas de titulares de proyectos, actividades que cuenten o deban contar con una RCA. Explicita claramente que también procede respecto a actividades productivas, entendiendo por ella instalaciones destinadas a desarrollar procesos de producción, procesamiento, transformación de productos finales, etcétera, etcétera. Ejemplifica con actividades agrícolas, ganaderas, forestales, extractivas, mineras y similares. Entonces, y respecto a las municipalidades no lo dice así, no queda establecido el templo, ¿no es cierto?, angélico, no queda establecida la fiesta y tal. Entonces uno, como que hay una especie de competencia residual, que todo lo que no tiene la super lo tomarían los municipios. Bueno, efectivamente yo creo que esto, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de las denuncias, puede representar un problema. Nosotros lo que queremos es desincentivar la formulación de denuncias de este tipo de incumplimientos de ruido domésticos. Pero si no somos claros cuáles son los ruidos, en la ley, digamos, cuáles son los ruidos que son de competencia de los municipios, podemos eventualmente no obtener el beneficio que queremos buscar de inhibir la presentación de denuncias sobre materias que no son, a partir de ahora, competencia de la superintendencia. Entonces sería bueno a lo mejor efectivamente establecer una definición más explícita de cuál sería el ámbito de una y otra y no solo de la super. En materia el presidente me solicitó, le voy a hacer llegar, pero desde ya le puedo comentar cuáles son estas jurisprudencias judicial y administrativa que se refiere a la obligación de la super de actuar aún en ausencia de instrumentos de gestión ambiental. Tengo algunos. En la Corte Suprema puede revisarse los roles 37.179 del 2015, puede revisarse el rol 15.549 del 2017, y en el caso de la Contraloría yo creo que el más relevante es el dictamen número 280 del 2020. Son 3 pronunciamientos, digamos, que establecen explícitamente la obligación que tiene la superintendencia de actuar aunque no hayan instrumentos de gestión ambiental de por medio en casos en situaciones, digamos, de emergencia y de afectación grave al medio ambiente o a la salud de la población. En relación
Al tema claro, ¿qué pasa con la superintendencia en el caso, bueno, está relacionado con esto? Cuando no tenemos instrumentos de gestión ambiental, cuando estamos hablando de una industria que es anterior al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, y en relación a lo que plantea, me parece que el senador Latorre al principio, en verdad no es que estén, digamos, en el Far West, ¿ah? Esta industria o estos establecimientos, porque sí están sujetas a un conjunto de permisos sectoriales que debieron haber obtenido a lo largo del tiempo, tanto durante, digamos, previo a su construcción como después durante su operación. Entonces, hay instrumentos sectoriales que las gobiernan y que son fiscalizados por los organismos sectoriales. No es que estén, digamos, entregadas al libre albedrío, digamos, y puedan hacer lo que quieran. Ahora, es cierto que la superintendencia, a pesar de esta jurisprudencia, digamos, no puede actuar en ausencia de una RCA. Estamos hablando no de emergencia, sino que estamos hablando de la fiscalización común y corriente, ¿verdad? O habitual, o no sé, por competencia directa de la super. Yo, la verdad, no sé, aquí probablemente la ministra o la superintendenta pueden tener la respuesta, pero yo creo que no hay otra salida más que tener un instrumento que establezca obligaciones, condiciones y medidas de aquellas que son propias de una resolución de calificación ambiental. Y si no me equivoco, el proyecto que se está tramitando de modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental introduce una modificación en el sentido de que este tipo de proyectos previos al sistema deban ser evaluados también. No recuerdo si a propósito de modificaciones y que por esa vía evalúen, digamos, el proyecto en su conjunto, el histórico, por decir así, o bajo otra condición, pero tengo entendido, y con seguridad ellos lo saben mucho mejor que yo, tengo entendido que sí está contemplada la posibilidad o la necesidad de evaluarlos y obtener una RCA. Esa me parece que es la única vía de que la superintendencia pueda entrar a fiscalizar el funcionamiento y la operación normal de un establecimiento previo que no tiene RCA porque es previo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero donde no podemos dejar que al libre albedrío, digamos, es en situaciones de emergencia. O sea, ahí yo insisto en la propuesta de permitirle a la superintendencia dictar medidas urgentes y transitorias de suspensión en el caso de situaciones de afectación grave al medio ambiente o a la salud es imprescindible. La experiencia nos ha dicho una y otra vez que la oportunidad en esto es todo, y si no tenemos la única institución que tiene la capacidad técnica para poder intervenir eficazmente en situaciones de emergencia ambiental, es esta. No tenemos otra. Entonces, si no la dotamos de la atribución, estamos como Estado, digamos, el Estado está abdicando de su obligación constitucional de proteger la vida de las personas y proteger el patrimonio ambiental del país. Creo que con eso cubro todo, señor presidente. Perfecto. Sí, ministra y... Súper. Muchas gracias, presidente, y también a los dos invitados. Muy brevemente, a ver, con respecto a la pregunta del senador Chaguán, con respecto a en qué va la tramitación del proyecto que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental, estuvo en tabla la semana pasada en la Comisión de Hacienda y se va a seguir tramitando, así es que de parte del Ministerio de Medio Ambiente nosotros estamos completamente comprometidos a que todo el avance que se logró en esta comisión, en ese proyecto se mantenga, y por lo tanto lo vamos a seguir tramitando, y también así lo ha manifestado la presidenta de la Comisión de Hacienda. Con respecto con respecto al ruido, es claro que ese va a ser un tema que vamos a tener que discutir más finamente, porque el propósito inicial del Ejecutivo de hacer esta distinción, que recordemos, tiene el objetivo también de que la superintendencia se pueda dedicar a lo que realmente es más sustantivo y poder entonces de evaluación ambiental técnicamente, para la cual la superintendencia está muy bien calificada. En la discusión en la Cámara
hubo algunas modificaciones y de hecho en la sala se perdieron como ciertos incisos, así que esto de todas maneras vamos a tener que arreglarlo, pero también considerando la discusión que ya hemos escuchado aquí y ahí, presidente, quizás ya podrían empezar incluso los equipos a ver si es que este tema se discute como con más en más detalle. Con respecto a las industrias que no tienen RCA, eso es algo que no está incluido en la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo diría que hoy en día existen un cierto resguardo en cuanto a, por un lado, esta ampliación de la posibilidad de la superintendencia de dictar medidas urgentes y transitorias, por un lado. Por otro lado, recordemos, por ejemplo, en el caso del cordón industrial de Quintero Puchuncaví, tenemos un plan de descontaminación y a través de ese instrumento de gestión ambiental igual ellos tienen que cumplir. Así que yo diría que se ha ido robusteciendo nuestro sistema de institucionalidad ambiental y las normas igual ellas tienen que cumplirlas. Y entonces a la medida que también tenemos más normas, que las normas se han ido actualizando, etcétera. Por ejemplo, hoy en día contamos con una norma de calidad para la bahía de Quintero Puchuncaví. Y esa la tienen que cumplir todos. Entonces, por ahí también igual se va regulando. Perfecto. Quizás muy cortito, presidente. Acá tenemos tribunales ambientales especializados que controlan las decisiones de la Superintendencia del Medio Ambiente. El proyecto no altera ni modifica dicho estándar. Es un alto estándar de control respecto de todas las decisiones de la Superintendencia del Medio Ambiente y en particular respecto a la atribución de dictar medidas urgentes y transitorias para actividades que no están, por ejemplo, con un instrumento de carácter ambiental, con una autorización ambiental, también se le aplica el mismo estándar de consulta de los tribunales ambientales frente, por ejemplo, a una clausura temporal o a una paralización temporal. Por lo tanto, solo confirmar aquello que es relevante, dado que aquí la superintendencia se mantiene este control intenso por parte de los tribunales ambientales respecto de sus decisiones. Gracias. Muchas gracias. Estamos excedidos ya. Agradecer a la Secretaría, a los senadores que han estado en la discusión, a los invitados, a los dos ex superintendentes, si les parece también que nos acompañen. Nosotros vamos a sesionar sí o sí los lunes a esta hora, encantado de que o puedan concurrir físicamente o por Zoom, para que nos acompañen en la discusión. Creo que es importante, principalmente las exposiciones de ustedes de lo que tuvieron que vivir, o los plazos, la forma. Encantado de que nos acompañen en la discusión sin que los tengamos que invitar expresamente, y pongámonos de acuerdo para ver a quién citamos la próxima semana y de esa manera poder abordar ya un mecanismo de votación o de revisión de antecedentes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.